en esta jornada también espiritual. Quisiera, en primer lugar, dirigirme con ustedes al Señor pidiendo que pueda ser usado como su instrumento. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios que estás en el cielo, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, emprender nuevamente en esta jornada de avivamiento en la familia, en las parejas de tu iglesia. Queremos ser usados con tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que la voz de tu Espíritu que inspiró la palabra santa pueda hablar a nuestra mente, grabar los preceptos de tu ley en nuestro corazón, exponer el error y expulsar también el pecado del alma. Bendice, Señor, a cada una de las parejas que están conectadas. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera empezar leyendo con ustedes el Salmo 96. Es un salmo que habla del gozo, de alegría, de júbilo. Y dice así: cantad al Eterno canción nueva, cantad al Eterno toda la tierra, cantad al Señor, alabad su nombre, anunciad día tras día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es del Eterno y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Eterno hizo los cielos. Alabanza y magnificencia en él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Eterno, oh familias, tributad al Eterno la gloria y el poder. Tributad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Eterno en la hermosura de su santidad. Respetadlo toda la tierra. Decide entre las naciones. El Eterno reina. También afirmó el mundo. No será conmovido. Juzgará a los pueblos con justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque se regocijarán ante el Señor que viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Amén. El plan de Dios para cada una de nuestras parejas es que vivamos con júbilo, que vivamos con alegría, que vivamos con entusiasmo, que tengamos siempre esparcimiento, solaz dentro de la relación marital. Eso es lo que Dios quiere especialmente para cada uno de los cónyuges que me escuchan. Sin embargo, el resentimiento, la falta de perdón, el no reconciliarse como miembros de la pareja afecta especialmente ese gozo, ese júbilo, esa felicidad que Dios desea que nosotros tengamos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en esta mañana queremos hablar acerca de el perdón en la pareja. Es importante que nosotros seamos siempre perdonadores. Un estudio, una investigación de la Universidad de Harvard reveló qué es lo que le hace a la gente feliz, qué le hace a la gente saludable. El estudio empezó con 724 jóvenes en el año de 1938 y se le siguió durante toda su vida adulta. El estudio se terminó en 65 años y arrojó también conclusiones importantes. La primera, la lección más importante, es que las buenas relaciones nos hacen más felices y nos hacen más saludables. Las buenas relaciones especialmente nos hacen saludables. Las conexiones sociales nos hacen bien. En segundo lugar, es muy importante la calidad de las relaciones con quienes están más cercanos a nosotros. En este caso, tu pareja, tu esposo,
tu esposa, los hijos. Y en tercer lugar, las buenas relaciones protegen tu cerebro. De tal modo que si tú tienes buenas relaciones con tu esposa, tu esposo, vas a estar sano, vas a estar sana, vas a estar saludable, ¿sí? Vas a atender mejor tus labores diarias y sobre todo vas a traer esa atmósfera de felicidad también para tus hijos. Pero si hay algo que afecta esa felicidad, queridos hermanos, es la falta de perdón, el resentimiento. Por eso es que en esta mañana quisiera hablar especialmente a la luz de la Santa Biblia de este importante tema. ¿Sí? Hermana Gabriela, ¿me confirma si pueden verla? Ok. ¿Cómo el Espíritu Santo y especialmente el poder de Dios incide en la pareja, creando el perdón? Es importante comprender que siempre, si nosotros estamos en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo tiene una expresión favorita en sus cartas, la expresión en Cristo. 80 veces la cita en el Nuevo Testamento. Y de esas 80 veces, Pablo, pues escribe 79 veces en Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 4:13, un texto muy conocido dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. De la misma manera en Gálatas dice claramente, ya no hay judío, griego, varón ni mujer, porque estamos ahora unidos en Cristo. La expresión en Cristo es una expresión sólida, es una expresión omnipotente, una expresión que lo cambia todo también en el círculo familiar, en el círculo de los cónyuges. Cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a ser perdonadores. Cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a propiciar también la reconciliación, que va a afectar también nuestra salud espiritual. Y esto es obra del Espíritu Santo en la pareja. Ahora, quisiera que miráramos allí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, el versículo 3 y el versículo 4. La palabra de Dios nos dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sí? Es muy importante aplicar este consejo, este mandato a la relación marital, a la pareja. Cuando estoy oficiando una boda, por lo general, yo sé que la relación de mayor riesgo es la relación matrimonial. Y cuando les formulo el voto matrimonial, le digo tanto a él como a ella lo que el Señor precisamente desea, que sean perdonadores, que el perdón no solamente sea un perdón mecánico, sino ante todo sea un perdón de corazón, un perdón genuino, y que se perdonen cada día, ¿sí? En el voto le digo, le amarás en la adversidad o en la prosperidad, en la salud y también en la enfermedad, y le perdonarás hasta 490 veces, tanto a él como a ella, le pregunto. El asunto del perdón entre los esposos, ¿sí? Igual, de padres a hijos, entre los mismos enemigos, es un asunto sagrado en el cual tenemos que sacarnos las sandalias profesionales y justamente
pedir que la obra de Dios se dé en nuestro corazón. Hay muy buenas técnicas que pueden ayudarnos en el área del perdón, pero el círculo es un círculo sagrado de reconciliación. Hay técnicas terapéuticas. Por ejemplo, se prescribe muchas veces que la persona, ante un hecho que le ha lastimado, le ha afectado, pueda escribir durante la noche eso que le lastima, que le afecta, ese trauma del pasado en su vida de infancia o a lo mejor en su relación de pareja, que lo escriba. Al siguiente día, pues lo lea, ore y lo queme. Y este ritual de escribir, leer y quemar lo realice durante 3 o 4 días seguidos en la semana. Eso es un ritual terapéutico de un terapeuta llamado Chaser, que se aconseja también en la terapia matrimonial. Sin embargo, debemos reconocer que tenemos que sacarnos las sandalias profesionales y pedir que el poder del Espíritu Santo actúe, porque es un campo sagrado. Y las investigaciones modernas indican claramente que existe una ciencia en el perdón. Hay universidades que en los Estados Unidos tienen cátedras para hablarnos del perdón. Anteriormente no querían de pronto relacionar el tema religioso con el tema científico, pero por ejemplo en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos existen cátedras que se están dando acerca de la terapia del perdón, en la cual también se utiliza estos ingredientes espirituales. Entonces no podemos divorciar el aspecto científico, psicológico, del aspecto espiritual, que es muy importante. Ahora, es claro, mis queridos hermanos y hermanas, que el perdón es un ingrediente fundamental de las relaciones humanas. Nelson Mandela manifestó: no perdonar es como beber un vaso de veneno y esperar que tus enemigos mueran. ¿Sí? Cuando de pronto tú te niegas a perdonar, cuando tú estás resentida, resentido, pues tú mismo te estás afectando, tú mismo te estás envenenando, estás dañando tu carácter, estás dañando también tus relaciones. Por lo tanto, pues es importante comprender lo que nos dice también Martin Luther King. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. El Señor nos ha mandado que amemos, pero para ello debemos perdonar. Mahatma Gandhi dijo: perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. ¿Sí? Y justamente dentro de este contexto tenemos al mayor perdonador, Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino a esta tierra para darnos ejemplo, nos salvó de nuestros pecados, vino a un planeta en rebelión, a un planeta en crisis, para salvarnos en primer lugar, para demostrar el infinito amor de Dios el Padre por cada uno de nosotros, pero también para darnos ejemplo. Ejemplo en la misión, por ejemplo. Ejemplo en el perdón. Ahora quisiera invitarles a abrir la Biblia y leer las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a Gabriela y a su esposo que nos lean en Mateo 12, Gabriela, y voy a pedirle a su esposo que nos lea Mateo 6:12. Gabriela, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 25. La palabra de Dios dice en Mateo 12:25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Muchas gracias, Gabriela. Dice allí: toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Acaso una pareja puede sobrevivir si está el uno contra el otro? Si realmente vive una actitud de conflicto permanente en la que no hay resentimiento, en la que hay resentimientos, en la que no hay perdón.
Por supuesto que no. Esa familia no puede ser un modelo tampoco para sus hijos. El Espíritu Santo realmente no puede actuar cuando tú te niegas a perdonar. Veamos también en la Santa Biblia, en el libro de San Mateo, y aquí examinemos la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Voy a pedirle al esposo de Gabriela que tenga la bondad de leernos en San Mateo, el capítulo 6, el versículo 12. La palabra de Dios dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien. Ahí claramente dice, queremos que el Señor nos perdone, entonces empieza perdonando en tu familia, en tu hogar, a tu cónyuge. ¿Sí? Ahora, debo enfatizar, el perdón, la reconciliación, no se generan en un mundo de pecado. No es un asunto de terapia en sí mismo. Es un asunto milagroso que comienza cuando nosotros nos colocamos en la presencia de Dios. Como Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, las cargas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas por el poder de Dios. Ahora quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que el perdón no siempre incluye olvido. El perdón en la pareja no siempre incluye reconciliación. ¿Cómo, por ejemplo, podemos olvidar un acto de infidelidad? Es difícil. Yo he trabajado a nivel de terapia con parejas y es difícil que la infidelidad se borre. Es difícil de pronto pedir reconciliación ante un hecho como una violación o una estafa. Entonces, el perdón no siempre incluye olvido. El perdón no incluye tampoco reconciliación, pero lo que debemos de entender es que la persona que es perdonadora, en primer lugar, se está beneficiando a sí misma. Es un cambio también de mentalidad y es un cambio de actitud, es un cambio de sentimientos. Eso afecta directamente tus emociones y te beneficia en primer lugar a ti. Ahora, miremos el testimonio de los esposos White. ¿Cómo fue de pronto la situación de los White? En primer lugar, debo indicar que Elena tenía una grande amiga. Era una amiga que ella le consideraba más como un miembro de la familia, su confidente, la persona que le daba ánimo, apoyo. Qué bueno es tener siempre un amigo o amiga. En el caso de Elena, ella se llamaba Lucinda Hall. Y hay una serie de cartas íntimas que Elena le escribe entre el 10 y el 17 de mayo de 1876. La historia de cómo Elena de White enfrentó un momento extremadamente difícil en su pareja con su esposo Jaime, porque tuvieron ahí serios conflictos, puede ayudar a otras parejas que pasan por las mismas circunstancias. Estas cartas están escritas en el libro Hijas de Dios, este librito. Usted puede leer estas 4 cartas en el libro Hijas de Dios. ¿Cuál era el contexto? Jaime estaba muy enfermo. Jaime fue un grande líder en la iglesia adventista. Estuvo al frente de la iglesia como presidente de la Asociación General por 10 años. Él era un hombre muy esforzado como pionero, pero había tenido derrames cerebrales. No había cuidado convenientemente su salud. A causa de su intensa labor como líder en la iglesia por largos años, su salud se quebrantó. Y eso también afectó su carácter, afectó también su vida familiar. En estas cartas,
Elena le dice a su querida amiga Lucinda lo que vamos a leer. Y le dice Lucinda, pues estate atenta y trata de darme ánimo. Le dice, no he perdido el amor por mi esposo, pero hay cosas que no puedo explicar. En la primera carta, en el libro Hijas de Dios, en la página 279, los dos últimos párrafos, escribe, temo los cambios de genio de Jaime. Jaime era el esposo de Elena. Temo los cambios de genio de Jaime, sus fuertes emociones, sus censuras y la forma en que me juzga. Se ha sentido libre de tratar de restringir mi libertad y decirme que es un mal espíritu el que me dirige. Y no es fácil colocarse nuevamente en una posición donde él se interpondrá en mi camino y yo en el suyo. Ella está comentándole a su mejor amiga que Jaime estaba coartándole su libertad, que incluso estaba indicándole que un mal espíritu estaba con la profetisa del Señor. Imagínese usted. Y le dice así, no Lucinda, no amiga, yo no pienso asistir a los congresos de este año, a los congresos con su esposo. Dios en su providencia nos ha dado trabajos que realizar a ambos y debemos hacerlo en forma separada, en forma independiente. Él estará feliz y yo también estaré feliz, pero me temo que la felicidad cambiaría si nos encontráramos. Entonces ella dice, yo estoy mejor aquí y él está mejor allá. Eran congresos que se estaban realizando en la ciudad de Kansas, a cientos, miles de kilómetros de donde estaba Elena. Entonces Elena y Jaime estaban separados y ella le dice, yo no voy a ir, no voy a ir. Finalmente, pues ante la insistencia, el pedido de Jaime, llorando al Señor, ella decide acompañarlo y acude a esta serie de congresos. Ahora, ella dice también, no puedo menos que sentir temor por los repentinos cambios en la forma de ser de Jaime. No creo que mi esposo realmente desea mi compañía, le dice en la segunda carta. Seguramente estaría feliz si asisto a los congresos, pero él tiene tal concepto de mí como me lo ha expresado de tiempo en tiempo, que yo mismo no me siento feliz en su presencia. Y no podré hasta que él vea las cosas de manera diferente. En gran medida me culpa de su infelicidad cuando él mismo se la ha acarreado por su falta de dominio propio en el cuidado de la salud. No puedo estar en armonía con él hasta que las cosas cambien. Me ha dicho demasiadas cosas como para poder ahora orar y trabajar juntos. Creo que mi deber es no colocarme a mí misma en una posición en la que él se ha tentado a hablarme y expresar sus sentimientos como lo ha hecho antes. No puedo y no quiero estar tan limitada y disminuida como lo que estuve. De tal manera que en cada una de las cartas uno advierte el conflicto familiar que se estaba suscitando en la pareja de la profetisa. Ahora, en la cuarta carta, le pide a su amiga Lucinda que destruya todas las cartas, que las queme, algo que finalmente no lo hizo. Y por eso es que, pues ahora tenemos conocimiento de esta situación que vivieron como pareja de esposos, que enfrentaron también estos grandes conflictos y que también actuaron con perdón, como lo vamos a ver más adelante. Ellos trataron de reconciliarse y lo hicieron muy bien, porque un tiempo más tarde, quizás unos años más tarde, Jaime murió y Elena quedó viuda a la edad de 50 y piquito años. Ahora, cuando hablamos de perdón, debemos entender, queridos hermanos, que tiene un componente psicológico. Afecta nuestras emociones, nuestros sentimientos. El perdón comprende una cancelación de emociones negativas
directamente relacionadas con la transgresión, con la falta que se cometió. En particular, al perdonar, la víctima supera sus sentimientos de resentimiento o de rabia. En breve, por el hecho de perdonar, el individuo lastimado se aleja esencialmente del rol de víctima, sino está continuamente rumiando, ay, cuánto mal me ha hecho mi esposo, cuánto mal me ha hecho el mundo, cuánto mal me han hecho en la iglesia. Y está siempre pues con esa carga emocional que está afectándole no solamente a él, a ella, sino a toda la familia. De la misma manera, queridos hermanos, el perdón tiene también componentes específicos. Cuando nosotros hablamos con la Biblia, debemos de entender del griego, el perdón viene de charizomai, que quiere decir dar con gracia. También del griego afiemi, que quiere decir soltar, enviar. Ambas palabras denotan un sentido de liberar. En primer lugar, liberar la carga emocional personal que tú tienes. Y también liberar a un ofensor de la culpa y restaurar en algunos casos esa relación personal que existía antes de la ofensa. Entonces, este es el componente también teológico, el componente bíblico. El pecar es un acontecimiento cotidiano en la naturaleza misma de la acción, que establece continuamente nuevas relaciones en un tejido de relaciones existentes. Solo a través de esta constante mutua liberación de lo que hacen los seres humanos, pueden permanecer como agentes libres y como agentes también saludables. Las parejas a lo largo de su vida van acumulando cargas de resentimiento por la falta de perdón. Muchas veces he encontrado a parejas que llevan ahí largo tiempo, ya ni siquiera meses, largos meses, sin hablarse, sin dirigirse la palabra, años incluso en esas condiciones, y cargan precisamente ese lastre en su vida. Al inicio de mi ministerio, conocí a una hermana que estaba desahuciada por los médicos. Ella tenía problemas en sus pulmones. Los medicamentos no surtían efecto. Cuando fui a ungirla, conversé con ella y me di cuenta que ella albergaba mucho resentimiento en su vida. Ella nunca pudo tener hijos. Entonces, su marido, su esposo, le abandonó por otra mujer a la que él había dejado embarazada. Eso hacía que la hermana tuviera mucho resentimiento hacia su ex marido, resentimiento hacia los hermanos de la iglesia, resentimiento hacia la vida y sobre todo mucha autocompasión. Pensaba que la mayor parte de las personas le había traicionado. Entonces conversé con ella acerca de la importancia del perdón. Ella sentía que estaba en los últimos días. Su salud estaba muy quebrantada. Ella meditó sobre esto. Pidió perdón a muchas personas con quienes ella estaba resentida, fuera y dentro de la iglesia. Después de 17 años, ella mismo buscó a su esposo y conversó con él acerca del resentimiento que le tenía. Le pidió perdón y también le dijo claramente, ¿no? Yo estoy en los caminos de Dios y te perdono por tu traición. De pronto, ella empezó a mejorar su salud. Los tratamientos médicos empezaron a hacerle efecto. De estar desahuciada, pasó a estar casi completamente sana. Y ella me decía, pastor, el perdonar me ayudó a sanarme. Salí después de 5 años de estar en ese distrito y ella estaba viva y estaba sana. Había mejorado su salud física, en primer lugar.
había mejorado su salud emocional, había mejorado ante todo su salud espiritual. De tal manera, queridos hermanos, que el perdón es posible. Más aún, el perdón es necesario, es imprescindible para la vida cotidiana en nuestro mundo de relaciones humanas y sobre todo en la vida de la pareja. Por eso el apóstol Pablo escribió, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La misma acción que tiene recursos de enorme potencial para iniciar un proceso, los tiene también para limitar sus efectos. Ahora, ¿hay motivos de conflicto en la pareja? Claro que sí. Hay muchos motivos para que existan conflictos en la pareja. Por el aspecto financiero, porque venimos con diferente bagaje cultural, social, económico, el uno del otro. Tenemos expectativas diferentes desde nuestra crianza. Por el manejo económico, por el aspecto mismo sexual, pueden presentarse motivos de conflicto en la pareja. Las personas percibimos la realidad de manera muy diferente. Por ejemplo, en el caso de los esposos White, ellos percibían los asuntos de su hijo Edson, el segundo hijo, de manera diferente. Elena escribe, no quiero tener más controversias, perdón. Dice aquí, no quiero tener más controversias con mi querida esposa. Ella puede tener su forma de ver las cosas y si no le gusta mi posición con referencia a Edson, ¿será que puede guardarse su opinión para sí misma y dejarme gozar de la mía? Como ustedes se dan cuenta, la pareja de esposos White tenían un punto de vista diferente con respecto al segundo hijo, Edson, que había también generado problemas en la dinámica familiar. Jaime veía la situación desde una óptica y Elena veía desde otra óptica. Aquí dice también, pues puede ser que yo no vea las cosas como tú las ves, pero no creo que sea mi deber tratar de hacerte ver las cosas como yo las veo. Cuando quiera lo haya hecho, te pido disculpas. Entonces, en la misma pareja de esposos White habían puntos de vista diferentes, no solamente con respecto al aspecto de Edson, sino también al trabajo en la iglesia, al trabajo en equipo, acerca de muchos otros aspectos. Entonces debemos entender que las personas percibimos la realidad de manera diferente. Desde el campo de vista psicológico, todo el conjunto de estímulos que llegan a nuestro aparato psicológico sufre un proceso de selección que determina qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Un proceso también de organización a través del cual se otorga orden y categoría a esos estímulos y también de conducta. Así empezamos a actuar de acuerdo con nuestra visión de las cosas, visión que se ha formado sobre la base de lo que nosotros hemos percibido. Actuamos de acuerdo a lo que percibimos, de acuerdo a lo que también pensamos. Ahora, el perdón en el espíritu de profecía. Se nos dice claramente en el deseado de todas las gentes, en la página 143, que el arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Cuando una persona está en Cristo, entonces va a ser perdonadora. Va a tener también ese arrepentimiento. Recuerde que todo pecado acariciado neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Y es el Espíritu de Cristo el que nos lleva al arrepentimiento. Es ese mismo Espíritu de Cristo el que conduce al cónyuge a ser perdonador. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Voy a pedir que mi hermano Fernando, por favor, Hereira, tenga la bondad de leernos Romanos capítulo 8, versículo 14, Fernando.
Dice la palabra del Señor en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Muchas gracias. En el Espíritu de Dios nos guía al perdón, el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento. Fernando, el versículo 16 también. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 26. Y el 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Fernando. Entonces, el Espíritu de Dios nos da testimonio. En primer lugar, de que usted, querida esposa y esposo, es una hija e hijo de Dios y que debe actuar a esa altura. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Todos tendemos a resentirnos, somos seres sensibles, vulnerables. Si me hicieron una cosa, la reacción es, bueno, yo le voy a hacer lo mismo, pero el Señor dice, no lo hagas. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Ayúdame a ser perdonador, ayúdame a perdonar esta falta. Intercede por nosotros también con gemidos indecibles. Ahora, en el camino a Cristo, la página 35, se nos dice que la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo porque estaba lejos de Dios. El orgullo en la pareja, queridos hermanos, es lo que más agrava la situación marital. El corazón del fariseo era un corazón orgulloso, jactancioso. Se jactaba delante de Dios. Mira, Señor, yo no soy como ese publicano. Yo diezmo de la menta, el eneldo, el comino. De las 10 pepitas aquí saco la 10ª y esto es para ti siempre. Yo ayuno 2 veces a la semana. Y de igual manera soy muy escrupuloso en la oración. No importa de pronto si estoy en un lugar público, ahí oro, me arrodillo y oro para que todos me vean. Era orgulloso y el Espíritu Santo no podía actuar en su corazón. Por eso es que el publicano salió justificado, salió perdonado. Lo mismo acontece en el cónyuge que es orgulloso, que no permite que la obra del Espíritu Santo se dé en su vida, agrava su salud, agrava la vida matrimonial. Por el contrario, el que es manso, el que es humilde, el que permite que el Espíritu Santo le gobierne, también determina mayor satisfacción marital. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo resolvieron este problema los esposos White? Porque tuvieron serios conflictos. Escribe Elena de White y le dice a su esposo, me entristece haber dicho o escrito cosas que te afligieron. Miren, perdóname y en adelante seré mucho más cuidadosa de no comentar temas que puedan molestarte o irritarte. Vivimos en el tiempo más solemne y no podemos permitirnos a esta edad avanzada, ¿sí? Tan solo Elena tenía 48 años y Jaime tenía 54 años cuando escribió esta carta, pero le dice claramente, no debemos permitirnos en esta edad avanzada que nuestras diferencias nos separen en nuestros sentimientos. Quiero tener un corazón manso, quiero tener un corazón humilde, un espíritu calmo. En cualquier ocasión en que mis sentimientos me han llevado a levantar mi voz y actitud, he estado equivocada, sin importar cuál haya sido la circunstancia. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso
para vuestras almas. Deseo que mi yo se esconda en Jesús. Deseo que mi yo esté crucificado. No reclamo para mí la infalibilidad, ni siquiera la perfección de un carácter cristiano. No estoy libre de errores y defectos en mi vida. Si hubiera seguido a mi Salvador más de cerca, no tendría que lamentar mi falta de semejanza a su querida imagen. De tal modo, mis queridos esposos, que ella decidió pedir perdón, sin tener de pronto el hecho de que ella había sido la causante. Más bien Jaime tenía mayor culpa, mayor responsabilidad en el agravio, pero ella, movida por el poder del Espíritu Santo, decide escribir a su esposo y hablarle también, ir donde estaba él en el Congreso y decirle claramente lo que les he leído, ¿no? Ahora, ¿qué ejemplo estaba siguiendo? El ejemplo de Jesucristo, que es manso, que es humilde de corazón. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, entonces vamos a hallar también paz, descanso para nuestras almas. Finalmente, queridos líderes, queridos hermanos, hay un consejo para los cristianos. El arrepentimiento como el perdón es un don de Dios, es un regalo de Dios. Mediante Cristo, mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. Solo los contritos de corazón son perdonados. El llamado de esta mañana es para que sigamos el ejemplo de Jesús, para que seamos mansos, para que seamos humildes de corazón dentro de nuestra vida matrimonial, para hallar siempre paz y satisfacción marital. Que el Señor nos ayude a ser perdonadores en el círculo íntimo de nuestra pareja. Es mi deseo y oración para ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Burgos, por ese mensaje maravilloso para cada uno de nosotros y de nuestros matrimonios. Continuaremos con otro tema más el día de mañana, así que los invitamos cordialmente a que nos sigan acompañando. Llegó el momento de que pudiéramos compartir algunos pedidos de oración, si los tuviéramos. Me gustaría empezar con uno en particular, pidiendo, por favor, oración por la salud de mi papá. Sí, se llama Osvaldo Garzón, así que si pudieran incluirlo en sus oraciones, les quedaría muy agradecida, ¿sí? Para que el Señor obre conforme a su voluntad en la vida de él. Ya, tal vez, si alguien más tiene algún pedido. Hermana Ana, buenos días. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Rápidamente a comentarles a la familia, el hermano Ron Melares se llegó a la frontera de Colombia con Venezuela y está en este momento en un refugio. Es un protocolo de seguridad que están teniendo allí para hacerle los exámenes médicos y las pruebas del COVID y todas estas cosas, pero quiero que oremos para que ellos puedan salir pronto de este refugio, porque han hablado hasta de una semana de estar allí, y es de verdad. Hay una niña que está trabajando con él, que tiene 4 años, la hermana del hermano Mer está embarazada, la mamá acaba de pasar una dificultad que en Ecuador tuvo un principio de derrame cerebral, entonces, de verdad, quisiéramos pues que este tiempo en ese refugio no se prolongue. Otro pedido que quiero hacer, Gaby, hermanos, es por Nancy y Marco Lajos. Es un matrimonio que ha estado bastante difícil la situación en ellos, por fidelidad, por el abandono de los hijos, estas cosas. Seguir orando por él, porque ya es lo que dejó a esa señora con la que estuvo hace en el tiempo que fue él, y está regresando al hogar. Entonces, aprovechando que el pastor Hugo nos está hablando de perdón, que Nancy pudiera considerar el perdón para su esposa. Fácil no es, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces vamos orando por el bienestar de esta familia, especialmente por los niños que están allí otra vez viendo a su papá.
Y por la familia Arezo Andrade, también vamos a ponerlos en esta mañana en oración, y por todos nuestros matrimonios, nuestras familias de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a incluir también los pedidos de nuestra hermana Ana, y también para todos los que deseen compartir, el mensaje de esta mañana estuvo grabado, ¿no? Entonces el pastor lo va a subir a YouTube y ustedes también van a poder compartirlo con las personas que crean que puedan necesitar este mensaje. Sí, tenemos unos pedidos en el chat también. Ricardo García nos pide oraciones por su vida espiritual, hijos, familiares, hermandad, y por el retorno sin novedades de Santo Domingo a la casa en Guayaquil, dice. Vamos también a incluir por eso. En nuestros pedidos, nuestra hermana Vilma Arias dice oración por Josué Arias para que Dios obre en su vida. Amén, vamos también a orar por eso. Y nuestra hermana Paola Quintana nos pide, bueno, nos da gracias, dice, por las oraciones. Su hija Loani rindió su examen final en la universidad con la bendición de Dios, y agradece al Señor por eso, ¿sí? También tengo aquí un pedido de mi suegra que nos está acompañando esta mañana. Ella pide por Cristian Ramírez, que es su sobrino, por su salud y para que siga los caminos del Señor, ¿sí? Entonces les agradecemos a todos que puedan incluir los pedidos de esta mañana y cada uno de los pedidos que se han hecho durante estas jornadas, para que sea el Señor Todopoderoso quien obre en las vidas de estas personas por quienes estamos intercediendo, ¿sí? Gracias a todos por compartir. También nuestra hermana Mariela nos dice por su mamá Luz y su papá Segundo, ¿sí? Vamos a pedirle por favor al pastor Washington que pueda dirigirnos en esta oración de cierre. Okay, vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra de esta mañana. Gracias Señor por recordarnos la importancia del perdón, que tu Señor puedas ayudar a cada uno a poder considerarlo, vivirlo para estar sin cargas, estar en paz. Que nos ayude Señor a ser reconciliadores en todo momento, Señor. Y también poder ejercer ese lindo ministerio de la reconciliación. Queremos, Padre, pedirte de manera especial que perdone nuestros pecados, que nos limpie de todo mal, que tu Santo Espíritu obre en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a hacer luz, a hacer bendición para los demás también. Queremos, Señor, también colocarte en tus manos los pedidos de oración que han sido expresados por Osvaldo Garzón, por Cristian, por las personas que están con mi hermana Anita, por el hermano Ricardo García. Gracias, Señor, por las bendiciones de poder orar e interceder por aquellos que necesitan de ti, porque tienen necesidad de trabajo, porque tienen necesidad de salud, por quienes necesitan arreglar sus situaciones familiares, por quienes necesitan, Señor, mejorar su vida espiritual. Que tú bendigas a cada uno conforme a tu santa y divina voluntad. Oramos por nuestros hijos, por sus estudios, que los sigas ayudando, Señor, a poder avanzar en sus tareas diarias, que sigan aprendiendo, que puedan desarrollar todos sus exámenes que están viviendo en esta semana, que puedan salir con éxito, Señor, con tu bendición. Bendito Padre, bendice a cada uno en este día. Nos ponemos en tus manos. Dirija, Señor, cada pensamiento, cada acto y todas las decisiones que día a día debemos de tomar. Señor, cumple los deseos de nuestro corazón, si es tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, muchísimas gracias, Pastor Washington, Pastor Burgos. Que el Señor los bendiga grandemente y a cada uno de los hermanos que nos acompañan.